Los niveles de resistencia, bueno, evidentemente están relacionados con el deterioro económico-social. Todavía, precisamente porque la nación venía después de 10 años de crecimiento, de desarrollo, hay aguante, ¿no? Hay colchón. El tema es qué va a pasar cuando ese colchón se empiece a deteriorar, aparezcan los agujeros. ¿Piensan que la marcha del 24 de marzo, unificando el arranque del programa en el primer bloque y este tramo más local, va a eclosionar en una protesta simultánea contra Estados Unidos y contra el gobierno argentino, logrando juntar al conjunto de las expresiones políticas populares? Yo creo que sí. Yo creo que la apuesta de la visita de Obama un 24 de marzo, creo que es una apuesta fuerte, ¿no? Es una apuesta por resignificar el rol del neoliberalismo y los sectores conservadores en relación a los derechos populares y al tema derechos humanos, tan caro al sentimiento del pueblo argentino. Creo que al mismo tiempo, paradójicamente, creo que no le va a salir bien esta jugada y creo que la visita de Obama va a ser un disparador para que, si alguien dudaba de estar en la calle ese día, lo decida. Yo creo que me parece que para analizar estas cuestiones a veces hay que salir del propio microclima. La marcha va a ser multitudinaria y va a tener este efecto de aglutinar protestas en común contra el gobierno de Mauricio Macri y también contra el mismo Obama. Ahora, me parece que hay que tener en claro también que este gobierno no se diferencia de las políticas de derechos humanos. Lo mantuvo y lo mantiene ahí. De hecho, de forma artificial o no, lo ha hecho como gesto político. Mauricio Macri ha ido a la ESMA en último momento. Digo, hay que tener cuidado con estos signos porque son signos que pretenden apropiarse de esto. De hecho, Obama viene a hablar con Mauricio Macri con la excusa de su labor en los derechos humanos, etcétera, etcétera, que obviamente tienen que ver con la declaración que Mauricio Macri hizo en contra de Venezuela, ¿no? No precisamente porque Mauricio Macri sea un militante de los derechos humanos. Lo que sí me parece que lo que tenemos que tener en claro es que si después de la marcha no podemos aglutinar una agenda común que junte a todos los sectores del campo nacional y popular y que sume a aquellos sectores que se fueron sintiendo excluidos en este último periodo, vamos a tener la misma fragmentación que venimos sufriendo y aún con mayor profundidad. Diciendo en términos de la política de derechos humanos del gobierno, creo que hay en estos 90, 100 días de gobierno hay vaciamiento de las políticas de Estado, se han despedido, se han vaciado programas y me parece de que también han recepcionado un hecho que es muy grave, como el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, ha hecho declaraciones públicas muy ofensivas y no ha sido confirmado. Y ha tenido confirmación no solamente del gobierno porteño, sino del propio gobierno nacional. 10.000 me parece lo que estoy diciendo es que hay una apropiación simbólica de esta fecha en particular porque no ha negado eso. Digo, fijémonos cómo fue el discurso, que dijo acá nunca más la dictadura y todo eso, se apropió de eso. Después en la práctica ya sabemos, el propio día de la manifestación de la apertura del Congreso, los trabajadores de la bancaria fueron reprimidos. En esa duplicidad. Fueron reprimidos y el protocolo de seguridad no es otra cosa que la represión de la protesta social, donde están vulnerados los derechos humanos. De hecho, tenemos una dirigente social, como es Milagros Sala, detenida con todos sus derechos vulnerados. Eso es obviamente así y está claro. Cuando me refiero a la apropiación, me refiero a esta apropiación simbólica que pretende hacer el macrismo, que se dirige no a los que ya estamos convencidos y venimos trabajando dentro de este campo nacional y popular, sino a aquellos que fueron a votar a Mauricio Macri, que sostienen todo el tiempo... Y tratan de no tener culpa. Exactamente. Igual hay que valorizar las cosas que las organizaciones populares, los sindicatos, los movimientos sociales y otras organizaciones, instituciones puedan realizar, ¿no? Quizás movilizar 400.000 personas en la calle en el 40 aniversario del golpe cívico-militar más trágico de la vida argentina, quizás pueda ser un acontecimiento muy importante. Creo que no hay fuerza política capaz
de poder unificar alrededor de un sentimiento, de una consigna. Pero no es un problema semejante. Eso, porque si te nucleas solamente una fecha y vos después de ahí no podés tener una construcción homogénea de cara al futuro, estamos hablando del 24. No, estamos hablando del 24 de marzo. Pero ahí me parece después lo otro, digamos, merece atentic porque merece ser analizado. En los últimos 2 años, 4 años, 2011, 2015, creo que hubo una subestimación, tanto del gobierno como del movimiento nacional, de lo que es el esquema de dominación colonial, ¿no? Creo que se ha subestimado la estructura de dominio que ha ejercido el imperio históricamente sobre nuestros pueblos, y que al mismo tiempo, de alguna manera, eso fue deteriorando. Creo que a partir del 2013 ha sido ostensible que nos han introducido una cuña similar, análoga, de otras características a la que se introdujo en el peronismo en el año 54, pero sí una cuña que ha separado a los sectores con mayor identidad peronista de otros que acompañaban y que se identificaban desde un lugar o que se nombran como kirchneristas. Y creo que nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad para poder recrear, ¿no?, la unidad del conjunto del movimiento nacional. Eso por un lado. Por otro lado, en los últimos días se escucharon algunos referentes del movimiento nacional electos en la boleta del Frente para la Victoria que en aras o justificando la necesidad de financiamiento de intendencias y gobernaciones están dispuestos a votar las leyes que le pide el macrismo. Eso es una cuestión que, de producirse, creo que va a generar un hiato que va a ser muy difícil porque de volver a poner, lo que el error era perder. A partir de que perdés las elecciones, tenés todo el sistema de tensión que genera el poder económico y el poder estatal sobre tu propia construcción. Una observación antes, para no cerrar el tema, dejar de observar en profundidad la interna argentina. El Papa lo recibió 22 minutos a Macri. En la interpretación mediática de ese gesto frío y adusto de un Papa habitualmente sonriente en los actos públicos, The New York Times y en La Nación recordaron las viejas reyertas de Francisco cuando era Bergoglio con Macri por los homosexuales, intentando dejar a Macri a la izquierda del Papa, con aquel viejo consejo que daba Felipe González. Le dijo a Alfonsín en un momento Felipe González, hoy Felipe González, representante de empresas transnacionales. Dice, cuando te atacan por izquierda, peleate con un cura, porque siempre ellos quedan a nuestra derecha. El armado, ante la imposibilidad de tenerlo de su lado a Bergoglio, el armado del diario La Nación, y de los poderes concentrados en Estados Unidos, y bueno, digamos que Macri es el defensor de los derechos humanos y Bergoglio sigue siendo un cura ultramontano. En realidad, Bergoglio sabe lo que representa Macri: el capital financiero, el proyecto de muerte, la exclusión de millones de personas del planeta, no solamente en la Argentina, sino en el conjunto. Y lo quieren posicionar a Macri como un vocero de los derechos humanos, hablando de Venezuela, cuando los viola en su propio país. A partir de ahí creo que hay que empezar a reflexionar en derredor acerca de las posibilidades electorales del campo nacional popular, y ahí estaba el debate abierto, ¿no? Porque lo entrevisté a Capitanich antes de ayer en Radiográfica, en La Señal. Capitanich muy certeramente señalaba: no hay que defeccionar en esa dirección que vos estás marcando, no hay que votar lo que dice Macri, no hay que dejarse apretar por esas presiones. Pero cuando le pregunté por los errores propios que llevaron a ciertos desgajamientos, ahí ya es más difícil asumir la autocrítica. Y me parece que sin diálogo interno de contención de los distintos espacios nacional populares es muy difícil. Vos tenés que hablar con el sindicalismo, tenés que hablar con el movimiento obrero, tenés que hablar con los gobernadores, tenés que hablar con los jefes de agrupaciones importantes, porque no hay una sola agrupación importante en el movimiento nacional y popular, y tenés que hablar con los intendentes también. Y ese hablar implica coparticipar la toma de decisiones. Me parece que hay que bajarse un poco del caballo y señalar, bueno, en igualdad de condiciones podemos construir conjuntamente. Bueno, me parece que lo que hay que empezar a hacer es tener un diagnóstico propio de la situación, propio a nivel de lo que es el país en su contexto y lo que fue. Sin ánimos de
disputa constante. Me parece que muchos compañeros terminaron enfrascados en leer a Laclau y creerse que el mundo pasaba por el texto de Laclau y dejar de mirar a la calle, de mirar al tipo que tenés al lado. Es interesante analíticamente pensar cómo seguimos colonizados en cuanto al pensamiento y a estructuras culturales, pero el tipo de a pie piensa de otra manera y me parece que hay que volver a llegarle de ahí, porque parte del porcentaje que se nos fue es parte de la gente que acompañaba este proceso en determinado momento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo fue la ruptura y qué es lo que no se contuvo para que ese electorado no se vaya a un discurso que le es absolutamente adverso en la retórica y en la práctica? Es la alienación, ¿no? Es, de alguna manera, inclinarse contra sus propios intereses, ¿no? Contra su propio ser, si se quiere. El sonso. Creo que estamos mirando hacia adelante, estamos en una situación complicada. Creo que esa fractura expresa también una responsabilidad de la conducción política importante, pero que esa fractura no es solamente a nivel de la superestructura, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, el movimiento obrero está fracturado a nivel de las estructuras, pero a nivel de los trabajadores no. En términos políticos, sí creo que hoy hay en el movimiento nacional hay una fracción, hay una fractura, y que hay que volver a suturarla. Pero y eso está, de alguna manera, lo atraviesa entre estos dos sectores, tomándolo globalmente, ¿no? Aquellos que vienen con una trayectoria de movimiento nacional popular, que vienen con una identidad peronista muy fuerte, y en algunos casos con identidad radical, y otros sectores que han comenzado a acompañar a partir del año 2003 y que se autodefinen como progresistas. Creo que ahí hay una tensión y creo que tiene que haber un reconocimiento recíproco de que no hay posibilidad de retorno al poder político del movimiento nacional sin la unidad de todos los sectores. Pero no hay un fracaso de la conducción estratégica del movimiento ahí, digo, porque pongamos las cosas sobre la mesa. Si Cristina Fernández de Kirchner es la conductora natural del Movimiento Nacional y Popular y en 3 o 4 reuniones claves no aparece como conductora o no aparece como nucleadora de esas diferentes expresiones que hay dentro de ahí, ¿no hay una falencia también? Ahí me lo pregunto para reflexionar. Yo creo que hoy, evidentemente, parece que la conducción está bastante repartida, bastante colegiada, ¿no? Cuando hay que tomar, en ese sentido, cuando hay que tomar decisiones, bueno, no ha estado, ¿no? Está en este momento, en un momento de espera, de retiro. Ya se ha anunciado que vuelve a la arena política con un instituto que va a estar radicado cerca del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que se han tomado decisiones donde no la han tenido como protagonista. Creo que el movimiento nacional está hoy bastante distribuido y que la tendencia es una tendencia complicada, ¿no? Es una tendencia, y creo que lo que va a poder reconstituir esta unidad no es solamente el diálogo ni la comprensión, sino la lucha social, ¿no? Bueno, creo que eso va a poder ordenar un poco las cosas. Venimos con el último bloque de La Hora de los Pueblos. ¿A dónde vamos?